Pero esta mañana recibimos a Andrés Bancalari, especialista en relaciones internacionales. Vamos a analizar uno de los debates más estratégicos de la política exterior uruguaya, que tiene que ver justamente con los acuerdos que estamos llegando con China. Tenemos en Uruguay que abandonar la idea de un tratado de libre comercio bilateral o del bloque con China. Tenemos que circunscribirnos solo a aspectos y acuerdos puntuales, como va a pasar esta vez. Un acuerdo comercial implica una declaración política también. Son algunos de los temas con los que lo recibimos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y si te parece, empezamos por el último punto. Bueno. Esta mañana se conoce la declaración conjunta entre China y Uruguay acerca de estos acuerdos. Y en el punto 6 dice que Uruguay reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y continúa. Implica un posicionamiento político que Uruguay tiene, según nos confirmaba Albertoni hace un ratito, desde el año 87, pero que ahora como que se vuelve a reafirmar. ¿Qué implica desde tu perspectiva esto? A ver, primero está bueno pensarlo en contexto y a mí siempre me gusta poner el contexto histórico, ¿no? Es decir, llevamos casi 80 años de independencia de la República Popular China, 1 de octubre de 1949. Uruguay en ese momento, como buena parte de Occidente, reconoce a Taiwán, es decir, a los líderes del Kuomintang que habían gobernado China durante varias décadas, como los verdaderos líderes de la única China. Los que leímos Mafalda, capaz que nos acordamos, ¿no? Mafalda hablaba de, ¿se acuerdan? La China mala y la China buena. Sí. Bueno, Mafalda hablaba de eso. Y esa situación se fue modificando a lo largo de las décadas. Y Uruguay fue uno de los últimos países de la región en reconocer a la República Popular China como la única China. Eso es lo que señalaba Albertoni muy bien a partir de la primera presidencia de Sanguinetti en el año 88. Bueno, hoy se cumplen los 38 años justamente de esa declaración. Implicó que Uruguay pasa a reconocer a Beijing y a la República Popular de China como la verdadera y la única. Y la única para China en ese momento ya implicaba el territorio continental, Hong Kong, Macao y Taiwán. El tiempo fue pasando. China negocia con los británicos la devolución de Hong Kong en el año 1997. China negocia con los portugueses la devolución de Macao, que es la última colonia europea en Asia, en el año 1999. Y permanece la situación de Taiwán. Permanece la situación de Taiwán porque Taiwán tiene dos elementos a su favor. Primero, que tiene un tratado con Estados Unidos que es de una enorme ambigüedad. Cuando uno lee el texto de tratado entre Estados Unidos y Taiwán, se encuentra con que es un texto muy ambiguo y que, por lo tanto, permite al presidente de Estados Unidos, frente a alguna agresión de la República Popular China a Taiwán, tomar decisiones que eventualmente llegarían hasta las militares. Pero es muy ambiguo. Y cada uno de los presidentes lo interpreta a su manera. Biden probablemente haya sido de los últimos el más enérgico cuando señaló fuertemente de que cualquier ataque sobre Taiwán implicaba un ataque sobre Estados Unidos y eso iba a ser una represalia. Trump ha sido más Trump. O sea, Trump ha tenido una posición un poco más ambigua al respecto. De hecho, ha jugado con eso. Cuando Trump gana las elecciones en el 2016, una de las primeras llamadas que recibe es la de la presidenta de Taiwán. Antes que el presidente chino recibió la presidenta de Taiwán. Además, me acuerdo clarísimo el tweet con una decía, I received a phone call from the president of Taiwan, mientras que los chinos se refieren on Taiwan. O sea, la que está a cargo on Taiwan y la que está de Taiwán, que es un término que implica realmente que soy el dueño de Taiwán o que estoy a cargo de Taiwán. Trump en eso ha estado muy ambiguo, pero hace semanas firmó un acuerdo, un nuevo acuerdo, con una enorme cantidad de dinero, son más de 10.000 millones de dólares, de armamentos, tecnología, etc. O sea, Taiwán tiene ese elemento, y el otro elemento que tiene a Taiwán que lo salva es que es uno de los grandes productores de semiconductores del mundo. Es decir, que cualquier ataque sobre Taiwán, cualquier destrucción, imaginemos algo similar a lo que está pasando con Ucrania, bueno, implica que la mayoría de nosotros no vamos a poder renovar nuestros celulares, nuestras tablets por varios años. Entonces, esos son dos elementos centrales. ¿Cuál es la posición de Uruguay? Bueno, Uruguay, obviamente, a partir del año 88, cuando reconoce a Beijing y a la República Popular China como la única China, está reconociendo que Taiwán forma parte de ese territorio. Lo que llama un poquito la atención de la declaración de hoy, porque en definitiva ayer fue hoy es hoy, estamos con 12 horas de diferencia,
hay un pequeño matiz, muy pequeño, donde dice que acompañará a China a tomar medidas ante cualquier intento de independencia por parte de Taiwán. Y eso es bastante ambiguo porque abre la puerta ante cualquier situación que se pueda llegar a dar. Si tú lo tenés el texto a mano ahí. Sí, dice así. Reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable de territorio chino, que cualquier forma de independencia de Taiwán es contraria a dicho principio y por lo tanto se opone y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional. Sí. Está ahí, ese es el párrafo que buscas. Es un poco más fuerte. En algún momento nos puede llegar a poner en algún aprieto. Está claro y Xi Jinping ha dado el mensaje de que él en su mandato, que da la sensación de que va a ser un mandato hasta el final de su vida, porque él ya modificó todos los mecanismos internos para poder seguir teniendo reelecciones, a diferencia de los líderes anteriores, Jiang Zemin o Hu Jintao, que eran solamente 2 periodos. Él está en el tercero y puede seguir cuarto, quinto, etcétera. Él ya manifestó e indicó que lo que esperaba era en su mandato recuperar el territorio de Taiwán. O sea que eso pueda llegar a pasar y aquí hay un compromiso donde Uruguay asume. Que es un compromiso político, ¿no? Es un compromiso político. O sea, y sobre eso te pregunto, porque para Uruguay claramente son acuerdos, acercamientos comerciales. El interés de Uruguay va por ahí, pero el de China. No necesariamente. No necesariamente. Uruguay en el comienzo fue un acercamiento comercial. Y diría que durante buena parte del siglo XX fue un acercamiento comercial en la medida que China era una China completamente diferente a la que conocemos hoy. China era una China pobre, una China que Deng Xiaoping estaba tratando de reconstruir, y era una China que en ese momento lo que necesitaba era socios comerciales. El tema político siempre estaba Taiwán, Hong Kong, Macao, Taiwán, Hong Kong, Macao, pero China no era potencia. Entonces, cuando vos no sos potencia, tampoco podés pedir otras cosas a los demás cuando no sos potencia. A medida que va evolucionando el siglo XXI, esa situación cambia. Y también cambian los gobiernos en Uruguay. O sea, se da también un poco la coincidencia de que los gobiernos del retorno a la democracia hasta la llegada de Tabaré Vázquez estuvieron mucho más enfocados en los temas comerciales porque era lo que a China le interesaba. Y a Uruguay también le interesaba. Vender más, exportar más, generar divisas, etc. Ya con la llegada de los gobiernos de izquierda al Uruguay, eso se modifica. Yo recuerdo, por ejemplo, yo acompañé, estuve en la misión de Mujica hace 2013. Bueno, el tema político estaba arriba de la mesa, pero claro, era Mujica, ¿no? O sea, era un líder político muy potente latinoamericano, no solamente el líder uruguayo. Entonces, a medida que la relación avanza, después sale lo de la ruta de la seda, que también es comercial, pero también es político. Lo que pasa es que hay otro juego, es decir, ese juego que yo señalaba recién existió hasta un determinado momento, pero ahora está Donald Trump en su segunda presidencia. Y Donald Trump en su segunda presidencia agarró el mapa mundo, cortó, agarró un cuchillito, cortó, y dijo, bueno, este pedacito es mío. Cuando digo este pedacito es mío es las Américas. Y este pedacito es mío y no te quiero ni a Rusia, que es menor, ni a China. Y hace cosas concretas al respecto. Lo vimos con lo del Canal de Panamá, ¿sí? O sea, está desplazando lentamente el control que tenían las empresas chinas sobre el Canal de Panamá. Lo vemos con Venezuela, lo que pasó hace cuestión de un mes, hoy justamente. Pero por ahí va la pregunta, porque a Uruguay le interesa mantener también sus acuerdos con Estados Unidos o avanzar en ese sentido. Entonces, se acerca políticamente a China y cómo dialoga eso con sus acuerdos con Estados Unidos. Sí, esta visita cae en un momento interesante. Probablemente es una visita de tanto interés para Uruguay como para China. Yo estuve en China hace 2 semanas, volví de China hace 2 semanas. Y cuando estaba allá estaba el primer ministro canadiense. Es decir, este año ha sido es uno atrás de otro, ¿no? O sea, este año estuvo el primer ministro de Canadá, el primer ministro de Finlandia, estuvo el primer ministro británico y ahora el presidente Orsi. Es decir, 4 presidentes en cuestión de 4 semanas. Vamos, 4 semanas del año, 4 presidentes, uno atrás del otro. Y justo estaba allá y estaba el primer ministro de Canadá. Justo Canadá, ¿no? O sea, Canadá, Estados Unidos, Canadá, todo lo que eso implica. La prensa, todos los medios, Termina la visita. Al día siguiente, Trump indica, si Canadá va a avanzar en un tratado de libre comercio con China, impondremos aranceles del 100%. Claro. Primera medida. Segunda medida, Trump se reúne con enviados de una región de Alberta, en Canadá, que son independentistas. O sea, ¿cuál es el mensaje de Estados Unidos? El mensaje de Estados Unidos es, ok, yo te entiendo, ¿querés comerciar con China? Comerciar con China. Todos comerciamos con China. Estados Unidos es el que más comercia con China, o sea que ese no es un problema. Lo único que te pido es
al resto de los países, hasta acá. Comercial, sí, todo bien. Ahora, si querés hacer algo más, si lo otro implica asociaciones estratégicas, temas geopolíticos, bases militares, puertos, todo lo demás, no, ahí en las Américas tenemos un problema. ¿Y cómo se puede salir ileso de esa polarización cuando hay una simetría y un nivel de dependencia que se genera con socios comerciales muy fuertes? Claro, no, China es un socio imprescindible para nosotros. Si China no existiera... Hoy tenemos el 25% de Claro, nuestras las exportaciones. ¿Qué va a pasar después de estos acuerdos? Seguramente se aumente. Sí, pero además, Uruguay necesita esos recursos, pero, claro, pero ¿cómo además, garantizamos la independencia, claro, Andrés? pero además China se lleva cosas que nadie se llevaría. Yo qué sé, el año pasado tuvimos una cosecha récord de soja, 3.800.000 toneladas. Yo trabajé en el sector de la soja, conozco bien. Es decir, 3.800.000 toneladas. China se llevó prácticamente todo. Porque China lo que tiene son 1.400 millones de personas que cada vez tienen más dinero y cada vez comen más. Como yo siempre digo en clase a mis estudiantes... Soja para animales igual, soja ¿no? Claro, soja es... No para los soja para es los el humanos. insumo de la Claro. transformación de la proteína vegetal en proteína animal. Claro. Es decir, es ración para cerdos y ración para pollo. Exacto. Siempre en clase hago esta anécdota. Digo, en la década del 80, la familia china se sentaba a cenar, y había un póster con un pollo y el padre le decía, eso es un pollo, nunca lo vas a comer. En los 80 pues, no tenían dinero. O sea, China tuvo las últimas hambrunas a finales de la década del 80, ¿no? O sea, Sí. parece medio loco en nuestra vida, ¿no? O sea, digo, que haya pasado tan rápido eso. Ya en los 90, un pollo, capaz que para el año nuevo chino, pero ya en este siglo ya empezaron a comer pollo y ahora comen pollo todos los días. Entonces vos para hacer crecer el pollo precisás justamente los elementos para esa ración. Por eso China absorbe toda nuestra soja. Algo similar con la celulosa y cada vez más con la carne de vaca. Entonces, China es un socio esencial y está muy bien. El tema es si esta visita significa mantener los vínculos comerciales y nada más, o si hay algo más. ¿Y crees que a Uruguay esta declaración es conveniente sobre Taiwán? Lo de Taiwán, la verdad, a esta altura del partido, es medio duro. Yo soy muy realista, ¿no? Soy de las teorías de las relaciones internacionales, soy muy realista. O sea, realismo que está Taiwán ya no existe para prácticamente nadie. Es decir, en términos de relaciones internacionales. Taiwán es un país que tiene el reconocimiento de 12 países en el mundo. Unas islas en la Micronesia, Macronesia. Paraguay, Guatemala, República Dominicana y el Vaticano, que sería el socio más importante. Es decir, en el mediano y largo plazo todo indica que Taiwán va a ser parte de la República Popular China. Eso es un dato. Ahora, el tema es la forma, y ahí es donde lo que vos señalás. ¿Cuál es la forma? ¿La forma es a lo ruso con Ucrania o la forma es de otra manera? La semana pasada, una de las candidatas a las elecciones en Taiwán dijo que quería reunirse con Xi Jinping lo antes posible y todo lo demás. Es decir, ahí hay que verlo. De hecho, hasta la década pasada podía haber otro feeling con la situación de Taiwán. Lo que pasa es que después de lo que pasó en Hong Kong en el 2018 y la represión de los paraguas y la pérdida de todo valor democrático, eso congeló y separó bastante. Pero Taiwán y China conviven todo el tiempo. Digo, vos estás en un aeropuerto en China y salen vuelos para Taiwán todo el tiempo. Es decir, no pensemos como que es, no sé, Corea del Norte y Corea del Sur que no están comunicados. No, acá hay comunicación permanente. La clave va a ser la forma. Andrés, tenemos que ir cerrando, pero en este arenal geopolítico que se mueve, ¿Uruguay debiera seguir o debiera intentar entonces llegar a un TLC a nivel binacional o a nivel del bloque con China, o simplemente sería protector para los intereses de Uruguay, quedarse en acuerdos puntuales con todos los bloques, Transpacífico, Unión Europea, acuerdos con China, pero tener como los huevos en distintas canastas, Sí, eso. para no quedar preso de una relación? Eso. Y de hecho Uruguay tiene por delante un año espectacular. Probablemente sea uno de los años en la agenda internacional más potentes que vamos a tener. Es decir, Uruguay está ya cerrado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Mercosur, por un lado. Está con el CTP, Transpacífico. Está en el año de la negociación, que tiene que la negociación con los miembros y a su vez la negociación interna. Uruguay desde este mes preside el grupo del G77 más China. Es decir, que es un grupo muy importante, que se coordina desde Nueva York. Uruguay puede marcar agenda. Marcar agenda. Uruguay va a presidir a partir de marzo la CELAC. Es decir,
Uruguay, tenemos un año por delante donde Uruguay va a hacer esto que decís vos. Hay que hablar con todo el mundo. En cuanto a un TLC, Uruguay cambió totalmente la agenda. O sea, lo que el presidente Lacalle Pou hacía, que estuvo muy bien, de impulsar el Tratado de Libre Comercio, Uruguay, no, eso no. Y ese sería una red flag para los americanos, seguro. Ahora, si el Mercosur decide tomar la decisión de avanzar en un Tratado de Libre Comercio, ahí es diferente, tenés otros pesos, tenés a Milei, tenés a Lula, también hay que tener en cuenta el contexto regional, tenemos elecciones en Brasil en octubre, eso puede cambiar completamente la jugada. Y la correlación de fuerzas interna. Totalmente. O sea, una reelección de Lula, que hoy parece como probable, mantendría el status quo actual. Un cambio en el gobierno de Brasil implicaría un reacomodamiento geopolítico muy similar al que se está dando en el resto de América del Sur. Y ese reacomodamiento político va para el norte, va para Estados Unidos. Andrés, tengo que cerrar porque tengo el móvil esperando desde hace un Ningún rato. problema. Gracias, Virna. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos gusta hablar contigo, así que estás invitado nuevamente. Muchas gracias. La seguimos. Muchas gracias.